La mayoría de personas no se estanca porque tengan problemas, se estancan por la interpretación que hacen de esos problemas. Puedes ver un problema como un obstáculo, como una piedra en el camino, como algo que te frena, o puedes ver un problema como algo realmente necesario para convertirte en la persona que necesitas ser para conseguir aquello que quieres conseguir, es decir, una bendición. En este podcast vamos a estar hablando sobre cómo las personas se frenan y dejan de tener un progreso constante en el tiempo debido a la interpretación que hacen de los problemas. Y vamos a hablar de cómo solventar, de cómo solucionar, de cómo eliminar esta interpretación y empezar a juzgar las cosas de una manera neutra para que la interpretación de los problemas no sea el freno de nuestro progreso. Si no me conocen, mi nombre es Alejandro López, tengo 36 años y llevo más de 16 años trabajando en temas de actitud positiva, desarrollo personal, ventas, emprendimiento, etcétera. Me he arruinado varias veces por el camino y en agosto de 2023, hace un poco más de 2 años, tuve un problema muy fuerte de salud. Cuando salí de ese problema de salud, tomé la decisión de cambiar, tomé la decisión de tomar las riendas y la responsabilidad de mi vida y empezar a documentar a través de este tipo de contenido, este tipo de podcast, pues todos los aprendizajes y errores que me habían llevado hasta el punto actual. Así que, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. En el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre una gran enseñanza que obtuve del libro Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Napoleón Hill ha sido una de mis grandes inspiraciones, una de mis grandes enseñanzas, y concretamente el libro Piense y hágase rico. Te adelanto que no es un libro que hable de dinero solamente, habla de desarrollo personal, de metafísica, etcétera. En este libro desvela Napoleón Hill una de las grandes enseñanzas que yo he podido obtener los últimos años, que es justamente esto que estábamos hablando, sobre cómo las personas interpretan los problemas como problemas. Napoleón Hill en este libro dice textualmente que un fracaso temporal no es más que la semilla de un éxito equivalente o superior, y que el gran problema que tiene la gente, las personas, es que interpretan los problemas como problemas. Yo recuerdo que durante años yo llevo 16, 17 años, desde que tengo 18 años, dedicándome y en la búsqueda de llevar una vida extraordinaria, de ser mi mejor versión, de poder tener impacto, de poder tener influencia y de vivir mi mejor vida. Y durante este camino he experimentado en mis propias carnes que cada X tiempo, cada 2 o 3 años, yo tenía una especie de crisis, una especie de bajón, una especie como de problema, El problema era simplemente que mi estado mental no era el adecuado, y cada 2 o 3 años yo tenía una especie de parón de 2 meses, de 1 o 2 meses, donde ahora, viéndolo con perspectiva, perdía todo el trabajo de esos últimos 2 o 3 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo progresaba y llegaba un momento que, debido a un problema, pues, de actitud o un problema externo que afectaba a mi interpretación, pues dejaba de progresar. Y todo eso retrocedía en mi progreso, es decir, me estancaba y no conseguía progresar. Entonces, en palabras de Napoleón Hill, que tiro el foco, en palabras de Napoleón Hill, cada fracaso temporal, hablamos como fracaso temporal algo que no es decir, si yo hoy, por ejemplo, abandono todos mis proyectos, mi empresa la cierro, abandono todos mis emprendimientos, mi canal de YouTube, abandono todo y me busco un trabajo de 9 a 5 donde me pagan el sueldo mínimo, yo consideraría que eso es un punto de mi vida donde es un fracaso permanente. Ahora bien, un fracaso temporal que puede ser que tú hagas una visita de ventas, una visita comercial, y que no vendas en esa visita, que te vaya mal en esa visita. Puede ser que empieces con un proyecto de, por ejemplo, abrir un podcast como este, y que no tengas visualizaciones durante 6 meses. Eso puede ser un fracaso temporal. ¿Qué puede ser un fracaso temporal? Pues como yo en 2019 abrí una empresa de vapers, de líquidos de vapers, para vapear, de líquidos de sabores, y que en 2020 llegara una pandemia que nos hiciera reestructurar totalmente la estrategia comercial y
y la empresa, porque debido a la pandemia tuvimos que reestructurar todo y cambiar un poco la estrategia cuando llevábamos abiertos 4 meses. Bueno, esto es un fracaso temporal. Y Napoleón Hill dice que todo fracaso temporal trae consigo la semilla de un éxito equivalente o superior. Hay una frase muy bonita que dijo Steve Jobs, el creador de Apple, dijo que cuando tú miras hacia atrás, cuando miras el camino de recorrido, todos los puntos se unen con sentido. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene un problema, cuando una persona tiene una dificultad, un problema, hoy hablaba con un colaborador de mi empresa, con un chico que le tengo mucho aprecio, que tenemos bastante amistad, y él tenía un problema y me comentaba que se sentía en un momento de incertidumbre, sentía que sentía que siempre llegaba tarde, sentía que le estaban pasando los años y no sentía progreso. Y yo le decía algo así como que él, si miras en el momento mini, es decir, si vas al detalle, igual que me podría pasar a mí, si yo miro solamente el momento actual y lo comparo con ese momento en el que quiero llegar, esa situación deseada, ese punto deseado, evidentemente que me puedo agobiar, evidentemente que me puedo sentir muy lejos de ese punto deseado, pero es lógico, si yo abro la lente en una lente macro y comparo mi situación actual, mi estado actual, quién soy con la persona que yo era hace 5, 10 o 15 años y comparo mi estado físico, mi estado mental, mi estado espiritual, mi estado económico con aquella persona que yo fui hace 10 o 15 años, me doy cuenta de que he tenido un progreso abismal. Entonces, siempre tengo que mirar un libro no por la página en la que estoy, sino por todas las páginas que llevo recorridas. ¿Qué quiere decir? Que no puedo valorar mi estado actual solamente comparándolo con el punto en donde yo quiero llegar, porque cada persona es un libro y cada libro tiene su propia historia. Tengo que comparar mi estado actual con todo aquel progreso que ya he recorrido y comparar quién yo era, cómo inicia ese libro, a quién yo soy. Evidentemente que puede haber momentos en los que veas tu estado actual peor que tu estado pasado. Yo he tenido esa sensación, es decir, me he visto en una situación de estar peor que hace un año. Ahora bien, ese ha sido el motor, esa ha sido la motivación que yo necesitaba para cambiar ese estado. Y de corazón pienso que lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es que tenga un problema gordo de narices, que tenga un problema de verdad. Porque la única manera de que tú puedas forjar tu carácter, la única manera de que una persona pueda evolucionar y pueda forjar la persona quien es y volverse una persona más fuerte, más inquebrantable, más templada, con mayor paciencia, con mayor todo, es que pases por una dificultad de cojones. Es que tengas un problema en tu vida que te ponga todo del revés, como yo he pasado en varias situaciones. Evidentemente que una persona cuando tiene un problema, como nos vinculamos emocionalmente con ese problema, en ese momento que tú tienes un problema, imagínate, ha venido un problema con el coche y tienes que pagar una reparación de un coche y te quedas sin dinero hasta final de mes. O imagínate que tienes un problema con la empresa y pasa cualquier cosa. O imagínate que te deja tu pareja con la que llevas 5 años y te rompe el corazón. Estos problemas que en ese momento nos afectan tanto emocionalmente y nos derrumban y nos paralizan y nos frenan en el camino, eso es un problema porque interpretamos que es un problema, porque nos vinculamos tan emocionalmente con ese problema, le ponemos la etiqueta de problema, que eso es justamente el motivo por el cual nos paraliza. Cuando pasa 1 año o 2 o 3 años y miramos hacia atrás, todos los puntos se unen con sentido. Ese problema que en ese momento era un mega problema, un obstáculo de cojones, cuando ha pasado 1, 2 o 3 años y miro hacia atrás, se queda solamente en una graciosa anécdota. Se queda solamente en una bonita historia de superación que tuve que pasar para ser a día de hoy quien soy. En una historia que me hace a día de hoy convertirme en quien soy, con todas mis habilidades, mi expertise y todas mis skills que a día de hoy tengo. No es otra cosa. Si yo aprendiera y me entrenara a valorar cada problema y cada obstáculo de mi día a día como una bendición, como algo que es necesario experimentar para mi evolución y para convertirme en la persona
que tiene aquel estilo de vida que yo quiero tener. No el estilo de vida que quiere el vecino, sino aquel estilo de vida que yo estoy destinado a ser en base a mis deseos. Como esa persona tiene que evolucionar, no puede tener ese resultado siendo quien soy. ¿Qué hace Dios? Dios te pone delante todas aquellas adversidades, todas aquellas circunstancias, personas y conflictos que necesitas experimentar para convertirte en la persona que necesitas ser, para soportar, para aguantar todo aquel estilo de vida que estás decidiendo ser. Dicho de otra manera, para tú poder tener todo aquello que quieres, tienes que convertirte en la persona capaz de sostener todo aquello. Porque si a día de hoy tú deseas tener X cosa, X facturación, la pareja no sé qué y tal, y de repente lo deseas y Dios te lo entrega, eso es el peor castigo que te podría hacer. Porque si sigues siendo la misma persona, no puedes tener un resultado extraordinario, no puedes tener un resultado diferente haciendo exactamente lo mismo y siendo exactamente la misma persona. Necesitas tener una evolución. Y la única manera de que tú puedas tener esa evolución para sostener todos los resultados que deseas obtener es que Dios te planta delante todas aquellas adversidades que forjarán quién tú eres. ¿Para qué? Para que esa evolución se acabe convirtiendo en la persona que necesitas ser. Punto. ¿Qué te falta? Te falta comprensión y te falta entrenamiento. ¿Entrenamiento para qué? Para prestar atención de que todo aquello que pase durante el día, todo aquello que pase durante la semana y durante tu vida, consigas darle la vuelta a esa interpretación. Consigas empezar a interpretarlo como una bendición, como algo necesario para tu evolución. Es la única manera de que no puedas tener parones en tu progreso. Y amigos, si tú quieres un progreso realmente consistente, realmente verdadero y realmente fuerte en el tiempo, tú necesitas trabajar por años. Tú necesitas trabajar por años. Una persona que estudia una carrera universitaria está 4, 5 o 10 años estudiando una carrera. Por ejemplo, un doctor que tiene que estudiar 10 años o más para ejercer. Una persona que estudia 4 años una carrera de Derecho, estudia los 4 años y cuando sale de la carrera no tiene nada. Solamente ha pagado, solamente se ha instruido, solamente ha afilado el hacha. No ha empezado a cortar el tronco. Pero si tú empiezas en un emprendimiento, en un negocio o lo que sea, esos 4 años has estado pam, 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 cortando el árbol. Todos esos 4 años que una persona utilizaría para cursar una carrera universitaria, perdón, y digo 4, pueden ser 5, pueden ser 6 o los que sean. Cuando tú emprendes un negocio, cuando tú creas un negocio, un emprendimiento, un startup o lo que sea, esos 4 años que te darían para una carrera universitaria es todo el recorrido que te da el expertise necesario para seguir progresando. Pero has estado facturando, has estado creando negocio, has estado creando clientes, has estado, etcétera, etcétera. O sea, no son en balde, no son en vano. No digo que una carrera universitaria sea en vano, pero cuando tú acabas una carrera universitaria no tienes nada, solamente un conocimiento y un papel que dice que sabes hacer ciertas cosas, que tienes cierto, ni siquiera que sabes hacer ciertas cosas, que tienes cierto conocimiento. Punto. Entonces, tú entrarás en una empresa o crearás un negocio relacionado con lo tuyo, con esa carrera, y en esa empresa te tendrán que enseñar cómo funcionan los procesos, cómo se hacen las cosas, porque cada empresa funciona diferente, a pesar de que tú tengas unos conocimientos específicos en algo. Volviendo al tema, tú tienes que prestar atención, tienes que abrir los ojos. Esto es lo que yo aprendí durante los últimos 16, 17 años relativo a este tema de los problemas, relativo a tener un proceso constante, a no frenarme independientemente de lo que pase. Independientemente de lo que yo tenga en mi día a día, no puedo frenar mi progreso y mi evolución por cualquier problema que me surja. Me deja mi pareja. Tengo un problema económico, que los he tenido muchos. Me han dejado parejas también. Es decir, y al final el cómo tú interpretas cada problema va a afectar en cómo perjudica a tu actitud, a tus decisiones, a tus acciones y a tus resultados. Si tú tienes un problema que a día de hoy es un problema de grado 8, tienes que aprender a que ese problema sea de grado 3
para que aquel problema que hace unos años, por ejemplo, era de grado 8 y un problema de grado 8 te tardas en solucionarlo mentalmente, emocionalmente, tardas un mes. Ese problema que hace ese tiempo era de grado 8, a día de hoy es de grado 4 o de grado 3. Y en vez de tardar un mes en salir de ese hoyo, a día de hoy tardas 4 horas o tardas 2 días en vez de un mes. Y aquel problema que hace 4 años era de grado 4 y tardabas 4 días en solucionar, a día de hoy es de grado 2. Y ese problema que antes era de grado 4 y tardabas 4 días en solucionar y a día de hoy es de grado 2, ahora mismo en vez de tardarte 4 días, tardas 4 horas. Esa es la evolución que necesitas tener, esos son los skills y el expertise que necesitas tener para seguir progresando. Entonces, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Otra de las grandes enseñanzas de Napoleón Hill en este libro. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Te conviertes en aquello que mantienes en tu mente la mayor parte del tiempo. Si tú tienes un problema de grado que a día de hoy representa un grado 8, por ponerle un número, y de repente entras en un bucle de negatividad, de estancamiento, de etcétera, etcétera, de pesimismo, de no sé qué. Ese problema que se convierte en un pensamiento dominante en tu mente crea la realidad, de igual manera que tú estando activo, con buena actitud y de manera optimista creas una serie de comportamientos y de resultados. Cuando tú tienes un problema de grado 8 que afecta a tu actitud, también se convierte en una realidad. También detiene e incluso retrocede aquel progreso que llevas meses o años trabajando. Entonces no tienes que hacer otra cosa que empezar a entrenarte en darte cuenta cuando un problema te afecta lo suficiente como para joder tu progreso. El día que tú te des cuenta de esto, el día que tú empieces a prestar atención y te des cuenta de que un problema te jode lo suficiente como para frenar tu progreso, empezarás a relativizar los problemas y a valorarlos con otra etiqueta, a ponerles otra etiqueta, y en vez de ponerle la etiqueta de problema, le pondrás una etiqueta de progreso, le pondrás una etiqueta de bendición, le pondrás una etiqueta de evolución. Y esto no es motivación vacía, esto es algo real que yo llevo practicando en los últimos años. Y cuando te entrenes y te perfecciones en esto, te darás cuenta que progresarás mucho más rápido. Te darás cuenta que un problema es solamente algo necesario para tu evolución, para convertirte en esa persona que necesitas ser para soportar todos aquellos resultados que quieres. Espero que te haya gustado, espero que sobre todo que te sea útil. Puedes seguirme si quieres a través de Instagram, estoy muy activo en Instagram, alejandrolopez.pro, y te agradezco muchísimo el like, el comentario y la suscripción en este canal. Y por último te voy a vender mi servicio de coaching. Después de 16, 17 años entrenando a personas en su actitud, en perder sus miedos, en cambiar creencias limitantes que les limitaban y en experimentarlo en mis propias carnes, he creado un servicio de coaching donde podemos trabajar mano a mano, uno a uno, durante 12 meses seguidos, durante un mínimo de 12 meses. Durante esos 12 meses vamos a entrenar cómo perfeccionar la interpretación de los problemas, cómo solucionar esos problemas, cómo convertirte en la persona más competente y crear esa vida extraordinaria que quieres, sea cual sea, y cómo coger aquel área de talento, sabiduría o pasión que tienes, convertirla en un servicio o producto y entregarla al mundo para que te puedas dedicar a eso, para monetizar ese área de pasión, sabiduría o talento. Te dejo la información en el comentario fijado de este vídeo, puedes mirarlo sin compromiso, no te voy a cobrar nada, y si decides dar el paso y el compromiso en querer trabajar uno a uno conmigo, también puedes ir a mi Instagram, alejandrolopez.pro, me envías un mensaje para que te pueda explicar cómo funciona todo y puedas aplicar a trabajar uno a uno conmigo. Espero que te haya gustado, sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.